Profesora se burló de su alumno. Pero no sabía que era un genio. Jamal Carter, el chico que siempre se escondía en el anonimato, pasó de ser un estudiante invisible a un prodigio matemático que dejó a todos boquiabiertos. Con su mente brillante y su determinación inquebrantable, logró no solo resolver un problema que nadie más entendía, sino que abrió la puerta a un mundo de oportunidades que jamás había imaginado. Lo que comenzó como un simple ejercicio en el pizarrón se convirtió en el inicio de un viaje que transformó su vida. De la inseguridad al orgullo, del silencio a la admiración, Jamal descubrió que su verdadero potencial no estaba en quedarse en las sombras, sino en atreverse a brillar. Su gesto te dejará sin palabras. En un mundo lleno de etiquetas, nosotros vemos más allá. Aquí en Alma Empoderada, rompemos barreras, hablamos sin miedo y buscamos la verdad. Si crees que todos merecen una voz, si quieres ser parte del cambio, este es tu espacio. Suscríbete, comenta y comparte para que esta voz llegue más lejos. Tu apoyo hace la diferencia. Ahora sí, vamos con el vídeo. Un joven afroamericano de 13 años que a menudo se pierde en sus pensamientos durante la clase es llamado abruptamente por su profesora. Ella lo señala, obligándolo a levantarse y resolver en la pizarra una compleja ecuación matemática muy por encima del nivel académico de sus compañeros. Algunos estudiantes ríen en voz baja, mientras otros lo observan con incredulidad. Lo que ninguno sabe es que el chico frente al tablero es, en realidad, un genio de las matemáticas oculto. El sol del mediodía proyectaba sus cálidos rayos sobre los suelos pulidos del Instituto Riverside. Era inicios de otoño en Atlanta, Georgia, y las aulas resonaban con el murmullo de conversaciones y el ruido de sillas arrastrándose por el piso. El bullicio juvenil llenaba el aire, y el aula 3002 no era la excepción. Jamal Carter, un muchacho de tez oscura, estaba sentado en la parte trasera del salón, cerca de la ventana. Con tan solo 13 años, poseía una actitud tranquila que le permitía pasar desapercibido. Sus ojos marrones, agudos pero a menudo ausentes, vagaban hacia el mundo exterior mientras acomodaba su cuaderno sobre el escritorio. Su postura relajada, casi despreocupada, lo hacía parecer indiferente, un brazo apoyado sobre la mesa y el otro sosteniendo su barbilla. El paisaje al otro lado del cristal parecía captar toda su atención, algunos árboles meciéndose suavemente con la brisa, un ave saltando de un lado a otro en la cerca. Todo eso resultaba mucho más interesante que el alboroto que lo rodeaba en el aula. Sin embargo, Jamal no estaba distraído por elección. Su mente simplemente operaba más rápido que el ritmo monótono de las clases. Los números y las ecuaciones lo fascinaban, pero la repetición constante de ejercicios sencillos y el lento avance del temario le resultaban tediosos. En lugar de participar o levantar la mano, solía dejar que su mente divagara, encontrando distracción en el suave movimiento del exterior. Aunque su cuaderno a menudo parecía vacío, los márgenes estaban repletos de ecuaciones avanzadas y soluciones que había resuelto por diversión en su tiempo libre. Desafíos matemáticos que él mismo se planteaba para mantener su mente activa. Al frente de la clase, la señora Amanda Thompson estaba de pie con los brazos cruzados, observando a sus alumnos mientras tomaban asiento. Una docente estricta, conocida por su actitud firme y sus altas expectativas. Su vestimenta profesional y su cabello perfectamente arreglado reforzaban la autoridad que transmitía. La señora Thompson tenía el don de reconocer el potencial de sus estudiantes y no dudaba en exigirles cuando sentía que no estaban dando lo mejor de sí. Ese día, sin embargo, su paciencia estaba al límite. Sobre su escritorio se encontraba un montón de exámenes recién corregidos, y aunque algunos alumnos habían logrado buenos resultados, la mayoría había tenido dificultades. Para la señora Thompson, la mediocridad era inaceptable, y ver tantas calificaciones bajas la hizo cuestionarse si sus alumnos estaban realmente esforzándose. Con una expresión seria, tomó la pila de exámenes y comenzó a repartirlos por las filas, acompañándolos con breves comentarios. A algunos les dijo buen trabajo, a otros necesitas estudiar más. Cuando llegó al escritorio de Jamal, se detuvo por un instante. Su prueba estaba en la parte superior del montón, con un gran 100% marcado en rojo. No era la primera vez que Jamal destacaba en un examen, pero su aparente falta de interés en clase la frustraba. Le entregó la prueba sin decir nada, con los labios apretados en una línea tensa, y regresó al frente del salón. Muy bien, escuchen. La voz de la señora Thompson interrumpió el murmullo del aula, atrayendo la atención de todos. La mayoría lo hizo bien, su tono sugería lo contrario, pero muchos de ustedes siguen teniendo problemas con los conceptos que hemos estado repasando durante semanas. Jamal apenas prestó atención. Apoyó la barbilla en su mano, con la vista fija en la ventana. El suave susurro de las hojas agitándose afuera resultaba mucho más interesante que las críticas de su maestra.
Pero la señora Thompson sí se dio cuenta. Sus ojos penetrantes se clavaron en él. Esto es álgebra básica, continuó la profesora, elevando ligeramente la voz. Necesitan comprender esto si quieren tener éxito en la secundaria, en la universidad o en cualquier otro aspecto de la vida. Sus palabras se detuvieron de repente cuando sus ojos se posaron sobre Jamal, quien aún miraba distraídamente por la ventana. Su expresión se endureció, mostrando una clara molestia. «Jamal Carter», llamó bruscamente, con una voz que cortó el silencio del aula. Jamal levantó la cabeza de golpe, apartando la mano de su rostro. Su corazón se aceleró al notar que sus compañeros lo miraban con curiosidad. El calor se le subió a las mejillas. «Sí, señora», respondió en voz baja. La señora Thompson entornó los ojos. «Pareces muy interesado en lo que ocurre allá afuera», dijo, señalando la ventana. «¿Por qué no compartes con la clase que es tan fascinante?» Jamal abrió la boca para contestar, pero la cerró de inmediato, inseguro de qué decir. Algunos estudiantes soltaron risas disimuladas, pero la profesora no estaba sonriendo. «Vamos a ver si has estado prestando atención», añadió, con un tono que anticipaba el desafío que estaba por plantear. «En seco, ven aquí». La voz de la señora Thompson resonó en el aula. El ambiente se tornó tenso mientras Jamal se levantaba lentamente. El chirrido de su silla arrastrándose contra el suelo hizo que varias miradas se volvieran hacia él. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de expectativa y burla. Algunos cuchicheaban entre ellos. «Lo va a humillar», murmuró un estudiante. «Ese tipo ni siquiera habla. Seguro que no tiene idea de qué está pasando», agregó otro, ahogando una risa disimulada. Jamal tragó saliva. Sus palmas estaban sudorosas mientras caminaba hacia el frente del aula, sintiendo como todas las miradas se clavaban en él. Cada paso parecía alargar el camino, como si la distancia a la pizarra se extendiera infinitamente. La señora Thompson permanecía junto al pizarrón, con el marcador en la mano y el rostro inexpresivo. «Veamos cuánto has estado prestando atención», dijo, mientras escribía una ecuación en el tablero. Era compleja, muy por encima del nivel que habían estado estudiando en clase, pero no imposible para alguien con talento. Dio un paso atrás y extendió el marcador hacia él. «Adelante», dijo con tono desafiante, «muéstranos lo que sabes». Jamal tomó el marcador. El frío plástico se sentía pesado en su mano. Se quedó inmóvil, observando la ecuación durante unos segundos mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Los murmullos y las risas contenidas a sus espaldas solo aumentaban la presión. Su corazón palpitaba con fuerza y, por un instante, consideró devolver el marcador y regresar a su asiento. Pero algo lo detuvo. Una pequeña voz interna le recordó las incontables horas que había pasado resolviendo problemas como ese. Esto no era sobre la señora Thompson ni sobre sus compañeros. Esto se trataba de él, de lo que sabía que podía hacer. Jamal respiró hondo, alzó el marcador y empezó a escribir. La clase pareció encogerse mientras él permanecía de pie frente al pizarrón. El marcador se sentía más pesado en su mano con cada segundo que transcurría. Sus ojos repasaron la ecuación, un laberinto de variables, exponentes y fracciones. No era el tipo de problema que los estudiantes de octavo grado solían encontrar, y estaba claro que ella lo había elegido para ponerlo a prueba. Detrás de él, los murmullos continuaban. «No hay forma de que lo entienda», susurró un chico. «Ni siquiera sabe por dónde empezar», se burló otro entre risas contenidas. Los hombros de Jamal se tensaron, pero no se dio la vuelta. Mantuvo la mirada fija en el tablero. Poco a poco, el problema empezó a ordenarse en su mente. Su corazón aún latía con fuerza, pero junto a los nervios surgió algo más, una chispa de determinación. Podía resolver esto. Solo necesitaba concentrarse. En su escritorio, la señora Thompson se cruzó de brazos, observándolo con una ceja arqueada. Para ella, esto no solo era una prueba de habilidad, era también un examen de su enfoque y voluntad. Siempre le había frustrado la falta de participación de Jamal, especialmente cuando sabía que tenía un potencial enorme. Ahora tenía curiosidad por ver qué haría bajo presión. «¿Y bien?», dijo, rompiendo el silencio. «Estamos esperando». Jamal respiró profundamente y empezó a escribir. Al principio sus movimientos fueron cautelosos, probando cada paso como si tanteara el terreno. Pero conforme avanzaba, su mano se volvió más segura. Al principio, sus compañeros apenas prestaron atención, muchos esperaban que se congelara o simplemente se rindiera. Pero cuando vieron que empezaba a resolver la ecuación con confianza, el murmullo en la clase comenzó a detenerse. «Lo está haciendo en serio», susurró una chica en la segunda fila. «Parece que sí», respondió su amigo, inclinándose hacia adelante para ver mejor. La mente de Jamal se movía con rapidez,
desglosando la ecuación en partes más sencillas. Aisló variables, simplificó fracciones y eliminó pasos innecesarios. Su mano se desplazaba más veloz ahora, y el sonido del marcador chirriando contra la pizarra llenó el aula. No solo estaba resolviendo el problema, estaba desmantelándolo, reduciéndolo paso a paso hasta su esencia más simple. La sala quedó en absoluto silencio cuando más alumnos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los murmullos cesaron. Ahora solo había miradas atónitas. Incluso el chico que se había reído antes estaba inclinado hacia adelante, con la boca ligeramente abierta en incredulidad. Detrás de Jamal, la expresión de la señora Thompson cambió. Esperaba que él se trabara, tal vez incluso que fracasara. Pero a medida que vio su proceso, la claridad de sus pasos y la precisión de sus cálculos, sintió una creciente admiración. Concentrada, se acercó para revisar el trabajo de Jamal línea por línea. Cada paso era correcto. Claro, impecable. Jamal hizo una breve pausa para revisar su procedimiento antes de completar los últimos cálculos. Ahora sentía el peso de todas las miradas sobre él, pero en lugar de abrumarse, lo usó como impulso. Escribió la respuesta final, la rodeó con un círculo y cerró el marcador con un clic satisfactorio. Dio un paso atrás y miró a la clase. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero su expresión era tranquila. La pizarra detrás de él estaba repleta de ecuaciones organizadas meticulosamente, cada paso encadenado al siguiente, conduciendo a la respuesta correcta. Por un instante, nadie dijo nada. El silencio reinó en el aula mientras todos asimilaban lo que acababan de presenciar. La señora Thompson avanzó lentamente hacia la pizarra, sus tacones resonando suavemente contra el suelo. Examinó atentamente cada línea de la solución que Jamal había escrito, recorriéndola con el dedo mientras sus labios se movían en silencio. Su ceño se frunció por un instante, pero luego su expresión se relajó. Finalmente, se volvió para mirar a Jamal, y su rostro reflejaba una combinación de sorpresa y algo más, respeto. «Esto es correcto», dijo, su voz más baja de lo habitual. Una ola de incredulidad recorrió la clase, seguida de unos tímidos aplausos que poco a poco fueron ganando fuerza. Los aplausos se extendieron hasta llenar la habitación cuando más estudiantes se unieron. Jamal se quedó de pie, sin saber muy bien cómo reaccionar. Sus mejillas ardían, pero esta vez no era por vergüenza, sino por una sensación diferente, algo nuevo para él, orgullo. Cuando los aplausos finalmente cesaron, la señora Thompson se dirigió a la clase. «Lo que acaban de presenciar no fue cuestión de suerte», dijo, señalando la pizarra. «Esto es lo que ocurre cuando alguien se toma el tiempo para comprender realmente el material». Jamal no solo resolvió el problema, lo desmenuzó paso a paso y lo hizo parecer sencillo. Eso es verdadera comprensión. Sus palabras flotaron en el aire, y por primera vez, Jamal no sintió la necesidad de encogerse en su asiento. En lugar de eso, se mantuvo erguido, las manos firmemente apoyadas a sus costados. «Jamal», prosiguió la señora Thompson, esta vez con un tono más suave, «si puedes hacer esto, ¿por qué te has mantenido en silencio todo este tiempo? ¿Por qué te sientas al fondo sin decir una palabra?» Jamal dudó, mirando sus zapatillas como si la respuesta estuviera escrita en ellas. No sabía cómo explicarlo, cómo poner en palabras el miedo a destacar. ¿El consuelo que encontraba en ser invisible? Después de un momento, se encogió de hombros. «No pensé que a nadie le importara», dijo en voz baja. El rostro de la señora Thompson se suavizó. «Bueno», dijo con una leve sonrisa, «es hora de que eso cambie». Los aplausos aún resonaban en los oídos de Jamal mientras regresaba a su asiento. La magnitud del momento se posó sobre él como una manta cálida. Sus compañeros de clase, aún asimilando lo que acababan de presenciar, intercambiaban murmullos y miradas curiosas en su dirección. Jamal sintió sus ojos posados sobre él, pero esta vez no percibió burla ni indiferencia. Esta vez lo miraban con respeto. La señora Thompson permaneció frente a la clase, las manos entrelazadas frente a ella, pensativa. No era una maestra que se impresionara fácilmente, pero Jamal había logrado más que resolver una ecuación compleja, había desafiado sus propias expectativas. La profesora levantó la voz para acallar los murmullos. «Lo que todos ustedes acaban de presenciar hoy es una lección», dijo firmemente. «Un recordatorio de que cada persona en esta aula tiene potencial». Jamal lo demostró, y no solo resolviendo un problema. Nos mostró lo que significa abordar algo con claridad y determinación. Jamal se sentó en su pupitre, aún sosteniendo su cuaderno entre las manos. Su corazón finalmente se había calmado, pero su mente seguía acelerada. No había planeado que esto sucediera. Escribir ecuaciones en los márgenes de su libreta siempre había sido algo privado, un refugio para sí mismo, no para obtener reconocimiento. Ahora, por primera vez,
La gente se había fijado en él, y la sensación era extrañamente reconfortante y aterradora a la vez. Una chica que estaba sentada a una fila delante de él se dio la vuelta, con los ojos como platos. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó, su voz una mezcla de asombro y desconcierto. Jamal vaciló, inseguro de qué responder. Solo, lo resolví, murmuró tímidamente. Otro estudiante intervino. Eso fue increíble. Eres como un genio o algo así. Las mejillas de Jamal se sonrojaron y negó con la cabeza rápidamente. No. Solo me gustan las matemáticas, dijo con humildad. La campana que indicaba el final del periodo resonó por toda la escuela. Mientras sus compañeros se levantaban, la señora Thompson levantó la voz. Jamal, ¿puedes quedarte un momento? Los estudiantes comenzaron a salir, pero no sin antes que varios de ellos se detuvieran para darle una palmada en la espalda o felicitarlo rápidamente. Eso fue impresionante, dijo uno de ellos al pasar. Jamal asintió torpemente, aferrándose a su cuaderno con fuerza. La atención era algo nuevo para él, y aunque una parte de él quería retroceder a su habitual anonimato, otra parte sentía una inesperada satisfacción. Una vez que el aula quedó vacía, la señora Thompson se apoyó en su escritorio y observó a Jamal con una expresión que él no logró descifrar. Te debo una disculpa, dijo finalmente, con un tono más suave que de costumbre. Jamal parpadeó, inseguro de haber escuchado bien. ¿Una disculpa? Ella asintió. Llevo muchos años enseñando y siempre he creído que puedo conocer bien a mis alumnos. Pero contigo, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Contigo me equivoqué. Pensé que tu silencio significaba que no te importaba. Supuse que tu falta de participación era señal de desinterés, pero claramente estaba equivocada. Jamal se removió en su lugar, incómodo, sin saber muy bien cómo responder. Está bien, murmuró en voz baja. No, Jamal, respondió la señora Thompson con firmeza. Tienes un talento increíble, y no quiero verte ocultándolo. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es que alguien de tu edad pueda resolver un problema como ese? ¿De la forma en que tu mente procesa la información? Jamal miró su cuaderno, sus dedos recorriendo distraídamente los bordes gastados de la tapa. No lo sé, contestó en voz baja. Solo, me gusta hacerlo. Tiene sentido para mí. La expresión de la señora Thompson se suavizó. Eso es precisamente lo que te hace especial, dijo con una sonrisa. Ver las cosas de una manera distinta es un don, y deberías sentirte orgulloso de ello. Pero hay algo que debes saber, no puedes guardártelo para ti solo. Existen concursos, programas especializados y cursos avanzados que podrían ayudarte a crecer, desafiarte y llevar tu talento aún más lejos. Estaré encantada de ayudarte a encontrarlos si estás interesado. El corazón de Jamal se aceleró. La idea de adentrarse en un mundo más allá de la comodidad de su propio aprendizaje era tan emocionante como aterradora. Pensó en el momento frente al pizarrón, en cómo cada parte de la ecuación había encajado perfectamente y en cómo la atmósfera de la sala había cambiado después. Tal vez podía hacer más, tal vez podía ser más. No lo sé, admitió. ¿Y si lo arruino? La señora Thompson sonrió con amabilidad. Equivocarse es parte del proceso, respondió. Pero si no lo intentas, nunca sabrás de lo que eres capaz. Esa noche, Jamal se sentó en la pequeña mesa de la cocina en la modesta casa de su familia. Su cuaderno estaba abierto frente a él mientras les contaba a sus padres lo que había sucedido en clase. Les habló de la ecuación, de los aplausos y de la oferta de la señora Thompson. Los ojos de su madre brillaron de orgullo mientras se inclinaba hacia él y le tomaba la mano con cariño. Jamal, siempre supimos que eras especial, dijo con ternura. Me alegra mucho que ahora otros lo estén viendo también. Su padre asintió, su voz grave y firme. Esto es solo el comienzo, hijo, le aseguró. No tengas miedo de mostrarle al mundo de lo que eres capaz. Jamal pasó el resto de la tarde mirando la página en blanco de su cuaderno. Durante tanto tiempo, había sido un refugio para él, un lugar donde resolvía problemas para sí mismo, ideas que nunca compartía con nadie. Pero ahora se sentía diferente, como si esa libreta fuera un espacio lleno de posibilidades. Tomó su lápiz y comenzó a escribir. No solo ecuaciones, sino también metas, ideas, sueños. Por primera vez, Jamal no tenía miedo de que lo notaran. Estaba preparado para dar un paso adelante y descubrir hasta dónde podía llegar su talento. Al día siguiente, el ambiente en el aula 3002 se sintió diferente. Jamal Carter, el chico callado que solía pasar desapercibido, se encontró en el centro de la atención. Cuando entró en clase, sus compañeros lo saludaron con asentimientos, sonrisas e incluso algunos choca esos 5. Jamal, gritó un chico desde el fondo del salón. Lo que hiciste ayer fue increíble.
¿Cómo lo lograste? Por un instante, Jamal sintió el impulso de encogerse, de desvanecerse entre las sombras como siempre lo hacía. Pero en lugar de eso, respiró hondo y permitió que una nueva sensación lo invadiera: orgullo. Simplemente, lo resolví, contestó con modestia, tomando asiento en su lugar habitual junto a la ventana. Eso no fue solo resolverlo, intervino otra compañera, inclinándose hacia él. Lo hiciste ver sencillo, como si fueras un mago de las matemáticas o algo así. Las mejillas de Jamal se sonrojaron y se encogió de hombros. Gracias, murmuró con timidez, pero sinceramente. Incluso aquellos que jamás le habían dirigido la palabra ahora parecían tener curiosidad. Algunos le pidieron ayuda con sus tareas y otros simplemente querían saber más sobre sus habilidades. Por primera vez, Jamal sintió que no era invisible. Cuando la señora Thompson entró en el aula, llevaba consigo su habitual energía firme, pero esta vez le dedicó una mirada a Jamal que llevaba un destello de orgullo en sus ojos. La clase comenzó como de costumbre, pero había algo diferente en el tono de la profesora. Era menos severo, más motivador. Cuando llamó a Jamal para que respondiera a una pregunta durante la lección, su voz fue más alentadora que crítica. Jamal dudó un instante, pero luego respondió con seguridad. Su explicación fue clara y precisa. Sus compañeros murmuraron sorprendidos, y la señora Thompson asintió con satisfacción. «Excelente trabajo», dijo, con una calidez poco habitual en ella. «Eso es exactamente el tipo de razonamiento que quiero ver más seguido». Después de la clase, la señora Thompson le pidió a Jamal que se quedara unos minutos más. Esta vez, la conversación no fue sobre disculpas, sino sobre oportunidades. «Jamal», empezó ella, sentándose en el borde de su escritorio, «he estado pensando mucho sobre lo que hablamos ayer. Tienes un talento increíble, y no quiero que se desperdicie». Jamal miró su cuaderno, inseguro de qué responder. «No sé muy bien qué hacer con esto», admitió. La señora Thompson sonrió. «Ahí es donde puedo ayudarte», dijo. «Hay programas avanzados de matemáticas, cursos especiales que podrían llevarte aún más lejos. Yo estaré aquí para guiarte si decides intentarlo. Un programa académico a nivel distrital, diseñado para estudiantes avanzados que requieren un mayor desafío, se llevaba a cabo 2 veces por semana después del horario escolar. Creo que encajarías perfectamente», dijo la señora Thompson con una sonrisa. Los ojos de Jamal se iluminaron ante la idea de formar parte de una clase avanzada. Era una idea emocionante, pero también lo llenaba de incertidumbre. «¿Cree que seré lo suficientemente bueno para eso?», preguntó con cierta duda. La señora Thompson sonrió con calidez. «No creo, estoy segura. Ya lo has demostrado. Esta es tu oportunidad de explorar tu potencial y descubrir hasta dónde puedes llegar. Hablé con el coordinador del programa y están emocionados de tenerte». La mente de Jamal comenzó a volar. Pensó en aquel día frente al pizarrón, en la forma en que la clase lo había mirado con admiración. Recordó el brillo de orgullo en los ojos de sus padres cuando les contó lo que había ocurrido. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, lo intentaré», dijo con decisión. La semana siguiente, Jamal asistió a su primera clase de matemáticas avanzadas. Al entrar al aula, sintió esa mezcla de nerviosismo y expectativa que había experimentado cuando estuvo parado frente al tablero días atrás. Los otros estudiantes, algunos provenientes de distintas escuelas, conversaban en pequeños grupos. Había una energía palpable en la sala, competitiva y entusiasta. Cuando el instructor inició la lección, Jamal se dio cuenta rápidamente de que estaba en el lugar correcto. Los problemas eran desafiantes, el ritmo acelerado y las discusiones intensas. Por primera vez, sintió que estaba rodeado de compañeros que compartían su pasión por los números, y aquello fue emocionante. De vuelta en la escuela intermedia Riverside, la reputación de Jamal como el chico de matemáticas comenzó a expandirse. Sus compañeros empezaron a buscarlo, no solo para pedirle ayuda con ecuaciones, sino también como alguien a quien admirar y respetar. El joven que alguna vez había pasado desapercibido ahora se había convertido en una parte importante del grupo, su brillantez silenciosa inspirando a otros. La señora Thompson también comenzó a ver a sus estudiantes de forma distinta. La transformación de Jamal le había recordado la importancia de mirar más allá de las apariencias, de encontrar el potencial oculto en cada alumno. Desde entonces, se propuso acercarse más a los estudiantes callados, animándolos a destacar a su manera. Una noche, mientras Jamal estaba sentado en la mesa de la cocina resolviendo un complicado problema para su clase avanzada, su madre entró y le puso una mano en el hombro. «Estoy muy orgullosa de ti, Jamal», dijo con cariño. «Siempre supe que eras especial, pero ahora el mundo está empezando a notarlo también». Jamal levantó la mirada hacia ella, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. «Gracias, mamá», dijo en voz baja. Volvió a mirar su cuaderno. Hizo una pausa por un instante, con el lápiz suspendido sobre la página.
Por primera vez, no estaba simplemente resolviendo un problema, estaba construyendo su futuro, paso a paso, ecuación por ecuación, oportunidad tras oportunidad. Mientras escribía la siguiente parte de su solución, una extraña pero reconfortante certeza se apoderó de él. No sabía exactamente hacia dónde lo llevaría ese camino, pero por primera vez no temía seguirlo. En ese momento, el chico que alguna vez había ocultado su brillantez supo que estaba listo para brillar. Únete a nosotros para escuchar historias que inspiran y conmueven. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones valiosas y genuina empatía.